Bendito sea el Señor. Y ahora nuestro estudio en el escrito está de Dios es bajo el tema sabiduría para tus decisiones. Tomar decisiones, amados hermanos, es parte de la vida. Lo hacemos constantemente. Decisiones no trascendentes, decisiones rutinarias y decisiones que pueden marcar un cambio, un giro importante en nuestras vidas. Pues es algo natural, estamos constantemente tomando decisiones todo el tiempo. Ahora, lo cruel resulta muchas veces que cuando se trata de asuntos cruciales en nuestras vidas, nos volvemos torpes y nuestras decisiones no resultan ser lo que quisiéramos y lo que Dios también quisiera. Así es que, aunque esto es algo que hacemos aún inconscientemente, tomar decisiones todos los días, hay situaciones, hay capítulos, hay circunstancias, hay asuntos que requieren que no lo hagamos de manera rutinaria y casual, sino bajo la entera guía del Señor y con el mayor discernimiento. Con eso tiene que ver nuestro tema, la sabiduría para tus decisiones. Y quiero iniciar el tema tomando del libro de los Proverbios, capítulo 2, los versículos del 9 al 11, que leo para ustedes en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial. Observen que estos son parámetros, es una especie de marco y referencia para nuestras decisiones. ¿Quieres tomar buenas decisiones? Tienes que asegurarte estar en la ruta de lo correcto, tienes que estar en la ruta de lo que es justo y de lo que es imparcial. Tú pierdes lo correcto, pierdes lo justo, pierdes lo imparcial, difícilmente la decisión será buena. Pues bien, dice, comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir. Noten que el buen camino es resultado de. El buen camino no es una cosa que nos cae así nada más, solo porque sí. Siempre es producto de esa causa que lo origina, y es que nosotros en todas nuestras decisiones estemos buscando lo que es correcto, lo justo, lo imparcial, y eso nos hace encontrar el buen camino a seguir. Verso 10: pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Noten dónde está la sabiduría. No está en el aspecto externo de la vida. No es lo que suceda, no es lo que digan los demás, no es qué cara pongan. No, eso nace en tu corazón. La sabiduría brota como una fuente a nivel de vida interior. La sabiduría entra en tu corazón, el conocimiento te llena de alegría. Verso 11, las decisiones sabias, mira qué poderoso es esto, te protegerán. Son tus propias decisiones que se vuelven un blindaje. Significa que tus decisiones o son tu peor enemigo o son tu mejor aliado. Qué importante, al costo que sea, aún sangrando nosotros, que tomemos las mejores decisiones, porque estas decisiones sabias nos protegerán y el entendimiento nos mantendrá a salvo. Es una escritura poderosa, muy profunda, razón de un estudio solo de esos textos. Pues con esta introducción pasemos a la interrogante, el cómo. Siempre el cómo es importante. ¿Por qué? Porque con buena intención no se hace la vida. Quizá tú tengas la mejor intención, eres una buena persona, con toda seguridad. Pero ser buena gente y tener buenas intenciones no basta. Yo he visto cuánta gente bien intencionada que arruinan sus vidas por falta de discernimiento, de sabiduría. Así es que el cómo es importante, no solo el qué. Quiero que me vaya bien, quiero que mi familia esté bien, quiero que en mi trabajo todo marche bien. No es solo qué quieres, es cómo eso va a suceder. Entonces la pregunta es importante: ¿cómo alcanzar sabiduría para tus decisiones?
Primera respuesta, dale a esas decisiones el tiempo suficiente en oración. Nada que se hace con demasiada prisa tiene buenos pronósticos en términos de decisiones. La Biblia lo dice. El proverbista afirma que los pies, cuando son presurosos, al final terminan corriendo hacia el mal. Y también el mismo proverbista dice que los bienes que se adquieren deprisa al principio, al final no serán bendecidos. Qué importante es saber darle tiempo a nuestras decisiones. Y eso combate en nuestro interior, porque en nosotros prevalece la prisa, ¿no es cierto? Prisa es lo que suele mover nuestras decisiones. No, es que si no lo hago ya, las cosas pueden empeorar, o si no lo hago ya, perderé la oportunidad, o si no lo hago ya, es que no creo que esto va a esperar demasiado por mí. Prisa. La prisa es un mal motor, la prisa es un mal combustible. Hay que darle a esas decisiones importantes el mayor tiempo posible en oración. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 12 y 13 lo afirma. Dice, por aquel tiempo se fue Jesús, y noten de quién estamos hablando. De Jesús, el Verbo de Dios, el que fue la voz de Dios para la creación de todas las cosas. ¿Necesita el Verbo de Dios esperar, irse a orar? Pareciera que no, pero observen su ejemplo. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Hay cosas que eso requieren. Hay situaciones que requieren una verdadera vigilia en oración. Hay temas en tu vida que ni siquiera una noche entera será suficiente, porque quizá para Jesús lo fue, pero para ti y para mí no es suficiente. Darle suficiente tiempo en oración. ¿Cuántas personas he visto yo que se anticipan? Y a mí mismo también eso me ha sucedido. La anticipación, el estar ya uno convencido, porque nosotros pensamos que estar convencido significa que ya tenemos el semáforo en verde de parte de Dios. Pero tú puedes estar todo lo convencido y convencida que quieras, pero no significa que es el momento de tomar acción. Hay que dar suficiente tiempo en oración. Pasó toda la noche en oración a Dios, y al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Está escogiendo su compañía por los próximos 3 años aproximadamente. Y es que tus compañías pueden ser un gran aporte o un gran problema. Puede ser un gran fracaso o una gran victoria. Qué importante es con quién uno se asocia. Yo en mi juventud no fui experto tomando decisiones y en asociarme con las personas correctas. Desde los 13 años comencé a hacer malas asociaciones, y un par de añitos después ya estaba yo en las calles con el tema de las drogas, que me duró por los próximos 4 años aproximadamente, en un consumo de sustancias realmente brutal, que me llevó a terminar durmiendo en las aceras y en los porches de las casas, sin que ese haya sido el propósito y el destino que Dios tenía para mí. Qué importante es pensarlo, meditarlo bien y orar bastante cuando se trata de con quién vas a hacer qué, con quién tú te asocias y cuáles serán las compañías de vida que tendrás. Pues ahí está Jesús. Y con este texto incluyo una interrogante de mi parte. ¿Qué te mueve a decidir en tus casos? ¿Te mueven las oraciones que haces o te mueven las emociones que tienes? Es que es una de dos. O son tus oraciones o son tus emociones. Las emociones no son confiables.
Las emociones no son el factor de confirmación. Puede ser que tú sientes que revientas por dentro de emoción por algo, pero las emociones, sean estas emociones a favor o en contra de algo, no son el factor que determina la confirmación. Tú puedes estar sumamente entusiasmado por algo y no significa que será la mejor opción para ti. Y puedes tenerle miedo a algo y no significa que es tu peor elección. Puede ser la mejor, pero le tienes miedo. Así es que no es de confiar en tu sistema emocional. Es mejor orar. Nunca nadie se ha equivocado de orar demasiado. Nunca nadie. Es lo primero, dale suficiente tiempo en oración. ¿De qué otra manera alcanzas sabiduría en tus decisiones? Número 2, asegúrate de tener la cobertura necesaria. De nuevo, de vuelta a mi historia, rechacé todas las coberturas que tenía a disposición. La primera cobertura que yo rompí fue la cobertura de mis padres y muy especialmente la de mi madre, que fue la que quedó como viuda a cargo de nosotros 5 varones. Qué importante es la cobertura. Y saben, haciendo yo reflexiones sobre mi caminar, ustedes saben, hace 52 años camino con el Señor. Y el próximo año cumplo 50 años de ejercicio ministerial de tiempo completo. Pero lo que a mí me costó afirmarme no es un montón de asuntos, uno solo. Me costó trabajar en mi corazón el tema de la cobertura. Yo fui un muchacho rebelde. Los pastores que me tuvieron a cargo, todos lucharon con un espíritu autónomo, independiente y rebelde que había en mí. Y eso generalmente es lo que me dio problemas, sobre todo en aquel entonces. Pero saben, los años, los errores, los fracasos y el haber tenido que recoger pedazos le enseña a uno la importancia de la cobertura. Asegúrate entonces de tener la cobertura necesaria. El libro de Proverbios, capítulo 15, verso 22, dice: los pensamientos son, ¿cuál es la palabra que viene? Frustrados, frustración. Existe la posibilidad de que en ese aspecto de tu vida en la que estás frustrado, frustrada ahora, sea en razón de haber rechazado alguna cobertura importante en tu vida. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirma. ¿Qué significa? ¿Que hay que ponerlo en el heraldo, en la tribuna y contarle a todo el mundo nuestras cosas? No, no significa eso. Pero lo que está diciendo el proverbista bíblico: es mejor que te abunde y no que te falte. Es lo que quiere decir esa escritura. Es mejor que te abunde quien te sirva de cobertura. Y coberturas hay de distintos tipos. Está la cobertura familiar, está la cobertura eclesiástica. Es una gran responsabilidad ser líder, ser pastor, porque ejerces cobertura sobre otras personas. Eso es algo muy delicado. Y la Biblia dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Es que no es un privilegio solamente, es una seria responsabilidad. Hay coberturas, por ejemplo, en el ámbito laboral, por supuesto que lo hay. Así es que en los distintos escenarios la cobertura es importante. Y de nuevo acompaña una pregunta en este segundo aspecto. ¿Estarás actualmente dejando por fuera el consejo de alguien, y mira cómo lo voy a calificar, alguien insustituible? ¿Estarás dejando por fuera a alguien insustituible? Tal vez estás enojado con esa persona, tal vez estás resentido con esa persona, tal vez has hecho un juicio sobre esa persona y tienes un prejuicio en contra suya. Yo acumulé prejuicios con mi pastor fue mi segundo padre.
Y yo acumulé prejuicios contra él, y yo tenía ideas acerca de él. Pero sabe, es que no se trata de que la cobertura sea perfecta, se trata que Dios la tiene allí para tu bienestar, para tu bendición. Entonces, asegúrate de tener la cobertura necesaria para tomar buenas decisiones. Tercera respuesta: ¿de qué otra manera alcanzas sabiduría para tus decisiones? Debes tener paz en tu espíritu. Eso es importante. Paz en tu espíritu. La paz siempre es resultado de ciertos ejercicios y de ciertos procesos. La paz no viene solo porque sí. No. La paz viene en razón de todo el tiempo. Y es hasta que logres paz, y puede que implique grandes batallas en oración, puede que implique grandes batallas conversando con personas vitales en tu vida, pero no importa cuánto tome, incluso cuánto conflicto signifique, debes tomar una decisión hasta que haya suficiente paz en tu espíritu. La prisa no sustituye la paz, la urgencia no sustituye la paz, el impulso emocional no sustituye la paz. Debe haber paz en tu espíritu. Y aquí un gran ejemplo del apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, y noten que el proyecto es algo, pues hombre, válido, legítimo, predicar el evangelio de Cristo. Aunque se me abrió puerta en el Señor, y este es nuestro tema, no tuve reposo en mi espíritu. No tenía paz, dicho en términos sencillos, no tenía paz. Y mira, tú puedes hacer toda la revisión, pero es que tengo todo esto a favor y a favor y a favor y a favor. Pero ¿y por qué no tienes paz? Si hay tanto a favor, una oferta laboral, por ejemplo, tantas cosas a favor, y puede ser la entrada a un infiernito, ese nuevo trabajo. ¿O qué tal una relación sentimental? Tú puedes hacer la lista a favor, a favor, a favor, pero ¿será la puerta a un infiernito personal? Tiene que haber suficiente paz en tu espíritu. Dice Pablo, no tuve reposo en mi espíritu, y por un factor, en la lista, un solo factor. Ustedes saben que cuando vamos a tomar decisiones, pues nosotros elaboramos distintos argumentos y se va haciendo una sumatoria. Una sola cosa era el clavo que faltaba en el piso. El piso tronaba un poco. Un clavo faltaba, un tornillo. Dice, por no haber hallado a mi hermano Tito. Y así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Quiero que observen la ecuación que se forma de esas palabras y frases que destaco para ustedes. No tuve reposo en mi espíritu, despidiéndome y partí. No hay reposo, te despides y te vas. No hay reposo, te despides y te vas. No hay paz, tienes que salir de la situación. ¿Cuántas cosas se arriesgan en nuestras vidas porque sin suficiente paz, sin suficiente reposo, continuamos con el asunto, continuamos con el proyecto? Eso en tercer lugar. Y sigo sumando factores. ¿De qué otra manera vas consolidando sabiduría para la toma de tus decisiones? Debe haber un cierto divorcio, escúchalo bien. Debe haber un cierto divorcio, una cierta separación y distanciamiento entre lo que tú deseas y la voluntad de Dios. No puedes pegarlos y juntarlos demasiado porque podrías estarte equivocando. Hay una oración, y lo he compartido por décadas en mi púlpito, una oración que aprendí a hacer recogiendo pedazos. Dios, te doy gracias porque no me darás todo lo que quiero, pero te doy gracias porque me darás todo lo que necesito. Porque lo que uno quiere no es lo que uno necesita muchas veces.
Entonces debe haber distanciamiento entre tu deseo y la voluntad de Dios, y nada mejor que el ejemplo de Jesús. Mateo capítulo 26, verso 39. Es un momento crucial. Todo depende de lo que ahí va a suceder. Jesús puede dar vuelta y tomar otro camino perfectamente. Él es dueño de su voluntad en un sentido, pero en otro sentido Él somete su voluntad al diseño divino. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra. Es que hay veces que es tan delicado el asunto que no te puedes quedar sentado. Es que tienes que ir a dar al piso. Se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, léanlo para mí. Una vez más, estableció un punto de distancia entre lo que él quería. En ese momento Jesucristo representa nuestra humanidad, aparte de obviamente su naturaleza divina, pero está dibujado allí, está mostrada también su humanidad. Lo que Él quisiera en ese momento, en lo humano, como cuando tú y yo queremos escapar de un mal momento, cuando tú y yo queremos salir de una situación que nos molesta, que nos asfixia, que nos atemoriza, que nos hace mover el piso. Ahí está Él. Si es posible que pase de mí esta copa. Pero saben, yo estoy aquí hoy en esta iglesia que en los próximos meses tiene su 25 aniversario. Hoy estoy aquí porque tuve que aceptar cierta copa a beber. Copa que en ninguna manera era gratificante para mi alma y para nada de lo mío. Por eso es que no es lo que uno desea, no es lo que a uno le gratifica lo que debe decidir por uno, sino la voluntad de Dios. Pero nosotros sabemos que la voluntad de Dios no es gravosa para nosotros, nunca es gravosa. Así es que ahí está el ejemplo plasmado. Debe haber distancia entre tu deseo y la voluntad de Dios. Y cierro con esto, algo más para garantizar sabiduría para tus decisiones. Debes tener bien definidos costos y riesgos. Todas las decisiones tienen potencialmente costos y riesgos, no solo beneficios. Uno no puede solamente observar lo que te ofrece eso, pero también debes observar con alto sentido de realidad el costo que tendrá y el riesgo que también eso supone. En el Evangelio de Lucas, Jesús habla y nos dice lo siguiente a partir del verso 28. Porque ¿quién de vosotros? Y efectivamente es que no hay exclusiones de ningún tipo. Esto nos concierne, nos compete a todos. ¿Quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta? ¿Cuál es la palabra que sigue? Primero. No es después. Yo ya me senté después y les doy una noticia. No funciona sentarse después. Cuando uno se sienta después a evaluar, uno está llorando, uno está quebrantado, uno está diciendo, ¿qué estaba yo pensando? ¿Por qué alguien no me aconsejó y me dijo lo que podría pasar? No. Dice, ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero? Observen, es un deseo, es un proyecto. En el vocablo deseo está todo lo que nosotros buscamos en este mundo. Pero dice, no se sienta primero y calcula. Este es un término de otra índole, no calcular, como quien toma la calculadora precisamente o comienza a hacer cuentas. Calcular. ¿Por qué no usó otra palabra él?
Usa una palabra que nosotros entendemos bien, es una palabra bastante concreta y material también. Se sienta, dice, y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. Costos y riesgos. Y es una línea fina, ¿no es cierto? Porque hay que salir huyendo por los costos y riesgos. No, no necesariamente. A veces hay que asumirlos. Pero a veces los costos y riesgos es el alto de Dios, que te dice, mejor, ¿sabes qué? No lo hagas. No vas a poder pelear esa batalla. Y es ahí donde entonces entra la dimensión del discernimiento que se consigue en oración. Dios, en estos costos y riesgos, ¿entro o no entro? ¿Qué me dicen estos costos y riesgos? ¿Está diciéndome que voy a vencerlos o está advirtiéndome que no voy a poder con ellos? No hay una respuesta. La respuesta es para cada persona según el plan de Dios y según sus circunstancias. Nadie te puede dar una receta en eso. Tú tienes que vivirlo. Nadie lo puede vivir por ti. Nadie te puede decir qué hacerlo. Tú vas a tener que evaluar todo en el Señor. Entonces son 5 respuestas que hemos dado a la interrogante: ¿cómo alcanzar sabiduría para tus decisiones? Tomamos decisiones todos los días. Desde la inconsciente decisión de cómo hacerte el cordón en los zapatos, varón, o la decisión de cuántas cucharitas de azúcar en el café, hermana, decisiones rutinarias, intrascendentes, sin ninguna importancia, porque eso no cambia ni empeora la vida. Pero las otras decisiones con las que puedes lastimar tu propia historia, puedes lastimar a las personas que más amas en tu vida y que más te aman. Puedes estrujar algo vital y valioso en el plan y en el propósito de Dios. Uno no decide por su humor y estado de ánimo. No, señores, no se decide así. A veces te aguantas porque uno debe estar donde Dios lo tiene. En todo sentido, en todo aspecto de la vida. Entonces, ¿cómo alcanzar sabiduría en esas decisiones que son tan importantes, tan vitales y cruciales? 5 consejos. 1, dales suficiente tiempo en oración. Asegúrate de eso. 2, asegúrate de tener la cobertura necesaria. No puedes dejar por fuera a alguien que debe estar en esa dimensión. 3, debes tener suficiente paz en tu espíritu. No te muevas hasta que tengas suficiente paz. 4, debe haber distanciamiento entre tu deseo y la voluntad de Dios. No los abraces de entrada porque pueden ser opuestos. Pueden ser contrarios. Y 5, debes tener bien definido tus costos y tus riesgos. Este año puede ser un año importante en tu vida. Este año puede ser la pauta para cuando tú tengas la edad del que te está predicando esta mañana. Puede ser que este año determine más cosas de lo que tú te imaginas. Tus decisiones en este año son importantes. Hemos profetizado que este es el año de la unción de José. Y José significa el Señor añade. Necesitamos que Dios añada lo que nos hace falta, no solo en términos materiales, no en términos de alcanzar metas y cumplir sueños, pero también en razón de caminar en sabiduría y de no tornarnos en nuestro peor adversario. Necesitamos caminar en sabiduría. ¿Cuántos quieren decidir con sabiduría? Muy bien, les invito a ponerse en pie. Vamos a orar solemnemente en esta mañana.
Padre, hoy vengo a bendecir a cada persona, Señor, en esta casa espiritual. Señor, aquí no estamos movidos por nuestras culpas, porque la culpa, Señor, no es algo que tú vas a utilizar en nuestras vidas. Arrepentimiento sí, culpa no. Y Señor, no estamos aquí para ser desacreditados y desmerecidos de cara a tu altar. Al contrario, estamos aquí, como dice la palabra, que nos hemos acercado confiadamente al trono de gracia, sabiendo que encontraremos el oportuno socorro. Hermano, hermana, tu camino no está bloqueado. No lo pienses más así. Tu camino está allí, está dispuesto. Que algunas cosas han sido quizá decepcionantes para ti, no te concentres en eso. Concéntrate en la guía y en la dirección divina para tu vida. Hoy vengo a bendecir decisiones que conoces que vas a tomar y decisiones que todavía no te han llegado, que te llegarán más adelante este año. En esas decisiones Dios querrá bendecirte, estoy seguro de eso. En esas bendiciones Dios querrá vaciar su gracia y su favor sobre tu vida. Pero tú eres socio de Dios. Tú eres, como dijo Pablo, eres un cooperante con Dios. Es necesario que Dios haga su parte, tú no lo puedes sustituir, pero Dios también quiere que tú hagas la tuya y Dios no te va a sustituir. Por tanto, hoy vengo a bendecir tu vida y declaro en el favor y gracia de Dios que se derrama en el vaso de tu vida la sabiduría que necesitas, la prudencia que necesitas, el discernimiento que necesitas, y Dios hará viva su palabra. Todo lo que conoces, todo lo que has aprendido, todo lo que has leído de la palabra se volverá vivo y tendrás todos los elementos que necesitas para tomar buenas decisiones. Hermano, hermana, bendigo tu proceso de decisiones a lo largo de este año y a lo largo de tu camino. Dios está contigo, su palabra se volverá viva, su espíritu estará guiándote. Así te bendigo, iglesia, en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dale gloria al Señor, dale exaltación.